Bienvenidos a PS Tutoriales. Mi nombre es Cristina y en este vídeo en concreto vamos a ver cómo realizar un bonito y atractivo efecto neón o neon glow en vuestras fotografías, que es lo que estáis viendo ahora mismo. Y deciros que este efecto es súper sencillo. Estaréis acostumbrados a ver el efecto neón en textos, pero como veis también se puede hacer en imágenes. Yo os aconsejo que utilicéis una imagen en la que haya objetos o elementos que podáis extraer sobre los que aplicar el efecto neón. En este caso vamos a hacerlo sobre las gafas y las pulseras, pero deciros que este efecto también se puede realizar en principio sobre imágenes que no tengan ningún elemento a destacar. Esta chica veis que ni siquiera tiene pendientes. En principio, ¿dónde podríamos hacer el efecto neón? Bueno, pues es tan fácil como añadir algún elemento. En este caso he añadido el icono del like de Instagram y he aplicado el efecto neón sobre el icono y bueno, pues he seguido los pasos que os voy a enseñar a continuación. Así que como veis es bastante atractivo. Vamos allá. Pues como os he dicho, vamos a trabajar con esta fotografía. Os la dejaré como material las dos y vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es oscurecerla. Como veis, estoy trabajando con imágenes bastante iluminadas, porque no quiero que me digáis, ay, es que usas una imagen oscura y ya es más fácil. No, como veis se puede hacer también con imágenes bastante iluminadas. Vamos a oscurecerla. Lo primero que vamos a hacer es una capa de ajuste de brillo contraste. En mi caso voy a llevar los valores al extremo. Le voy a bajar el brillo por completo y el contraste también se lo voy a aumentar por completo. Esto lo hago, como digo, porque está la imagen muy iluminada. Si vosotros trabajáis con una imagen que ya esté oscura, tened en cuenta que estas capas que utilizo para oscurecer la imagen tenéis que ajustarle los valores dependiendo de la foto que utilicéis. A continuación vamos a añadir otra capa, en este caso de tono saturación, y esta capa de ajuste es la que nos va a servir para elegir el color, tono de nuestro neón. Vamos a marcar colorear y en mi caso yo me he ido a una tonalidad de verdosa turquesa, un azul o un verde turquesa, que bueno, os voy a decir el valor que yo use, 172, para que sea el mismo para todos si estáis practicando, ¿vale? Pero le podéis poner el valor que vosotros queráis. Y la saturación, en principio, yo la voy a dejar como me viene por defecto, que es 25, pero ya digo, en función de vuestra imagen, la podéis regular. También le podéis bajar un poquito aquí la luminosidad, que eso también os ayuda a oscurecer un poco la fotografía. Por último, para oscurecer la imagen, vamos a añadir una capa de niveles. En mi caso lo que voy a hacer es recortarle aquí un poco las luces para que esto sea más oscuro la imagen en general. Los valores, tomároslos de referencia. Y luego vamos a modificar también un poquito aquí los medios tonos, bueno, y las luces. No estoy siguiendo ningún valor concreto, estos valores ya no van a ser los mismos que los del ejemplo que os enseñé. Y bueno, así es como me queda. Voy a meter estas tres capas de ajuste con ayuda de la tecla Shift, las selecciono y con Control G las metemos a un grupo y este grupo vamos a llamarle oscurecer u oscuros o como queráis, no sé cómo le llamé en el ejemplo, pero como veis esto lo que me ayuda es a oscurecer la imagen. Ahora a continuación vamos a duplicar nuestra imagen, más que nada porque esta la vamos a dejar ahí para ver luego el antes y el después, entonces duplico la imagen y esta me la llevo arriba. Y aquí lo que vamos a hacer, la voy a llamar objetos porque es donde vamos a recortar o extraer los objetos a los que vamos a aplicarle el efecto neón. Entonces me acerco y en mi caso vamos a recortar las gafas y vamos a recortar las dos pulseras. Así que esto hacedlo de la manera que queráis, pero yo os aconsejo la herramienta pluma porque es la que mejor resultados os va a dar. Con la opción de trazados empezamos a trazar esos elementos que queremos eliminar. Esto lo voy a pasar en cámara rápida porque no tiene ninguna ciencia, simplemente es seleccionar la gafa, ¿vale? Bueno, pues como veis ya he terminado de realizar los trazados de los objetos que quiero recortar, en este caso gafas y pulseras. Ahora pues vamos a proceder a recortarlos. Vengo aquí arriba a selección con la herramienta pluma seleccionada y en esta ventanita simplemente le doy a OK. Y ahora esta selección vamos a llevarla a una máscara de capa. Pinchamos el icono de máscara de capa y como veis pues ya tendría recortadas las gafas y las pulseras. Esta capa vamos a convertirla en objeto inteligente, botón derecho, convertir en objeto inteligente
Esto hace que desaparezca la máscara de capa, pero bueno, no pasa nada porque la tenemos como objeto inteligente y en cualquier momento si queréis recortar o modificar algo de lo que hemos hecho, dais doble clic y se os abre en otro documento y lo podéis editar. Es la ventaja de que sea un objeto inteligente. Así que lo siguiente que vamos a hacer es venir aquí a imagen, ajustes, invertir, o si no utilizáis el atajo que como veis es control I, y esto lo que hace es invertir los colores de la imagen. A continuación vamos a pulsar control U para que se nos abra tono, saturación, y aquí vamos a volver a darle tonalidad a nuestro neón. Entonces vamos a marcar colorear y aquí elegís la tonalidad que queréis que tenga vuestro neón. En mi caso yo quiero que tenga una tonalidad de azul turquesa, como os he dicho, entonces voy a utilizar el mismo valor que antes, que era 172, para que me quede exactamente igual de tonalidad. Y en este caso vamos a subirle la saturación. Esto en principio alrededor de 40 sería suficiente, pero bueno, en función de cómo sea vuestra imagen vais viendo. Y también podemos subirle la luminosidad, que esto como veis hace que sea más fluorescente. Entonces voy a dejarlo así, venga. Bueno, pues esta capa, que es la de los objetos, ahora la vamos a duplicar con control J. Y a la de arriba vamos a cambiarle el nombre y vamos a llamarle resplandor. Y aquí lo que vamos a hacer es venir a filtro, desenfocar y vamos a aplicarle un desenfoque gaussiano, que en este caso puede ser bastante grande. Bueno, aquí esto lo que hace, como veis, es darle un efecto como de resplandor alrededor de los elementos que hemos recortado. Le dais un valor un poco en función de la cantidad de resplandor que queréis que tenga. Vale, yo por ejemplo creo que le voy a dar 15. Y ok. Y ahora esta capa la vamos a poner en modo trama, porque si os fijáis el modo trama lo que hace es que me pone esto todavía más resplandeciente. Estas dos capas vamos a seleccionarlas con la tecla control o shift y con control G las metéis en un grupo y a esto vamos a llamarle neón, por ejemplo. Ya tenemos el efecto neón hecho, como podéis ver, pero ahora a esto le falta un toque y es darle luces y reflejos en aquellas zonas en las que el neón está produciendo luz, es decir, alrededor de las zonas donde tenemos el neón. Así que nos situamos en el grupo de oscurecer, vamos a crear una capa y a esto vamos a llamarle luces y reflejos, por ejemplo. Y aquí con un pincel, el pincel que vosotros queráis de estos difusos, yo en este caso voy a dibujarlas con la tableta en vez de con el ratón. Voy a utilizar este pincel de aquí, que como veis lo que hace es que me controla. He perdido la pluma de la tableta, ya la encontré. Lo que hace es que me controla la opacidad y el flujo. En caso de que estéis trabajando con ratón, lo que tenéis que hacer es venir aquí arriba y manejarlo a mano, ¿vale? Le cambiáis el valor de opacidad, le cambiáis el valor de flujo, ¿de acuerdo? Un poco en función del resultado que queráis obtener y ya lo podríais hacer con ratón, ¿vale? Ahora vamos a pulsar la tecla Alt para hacer una muestra del color de nuestro neón y el color que nos salga lo vamos a poner un poquito más oscuro, por ejemplo este, y vamos a empezar a pintar en esta capa en aquellas zonas que queramos iluminar un poco. Bueno, aquí deciros que las gafas vamos a suponer que tienen un cristal opaco, ¿vale? Solo le voy a pintar así un poquito en esta zona central para que no se vea así mucho el cerco del filtro gaussiano. Pero en principio la gafa no quiero que me transparente los ojos. Eso os lo digo porque si queréis hacer el efecto de gafa con cristal transparente sí que habría que iluminarle toda la zona de los ojos. Pero en este caso lo vamos a dejar opaco, ¿vale? Y empezamos a pintar por aquellas zonas que estén alrededor del neón. Por ejemplo, aquí en la nariz. Por ejemplo, esta zona de aquí de los dedos. No sé si estáis viendo mucho donde pinto porque lo estoy haciendo con una opacidad bajita. Así, de esta manera. Mirad un poco el antes y el después. Yo creo que ahí sí se ve por donde estoy pintando. Vamos a pintar también aquí en esta zona del labio. Y aquí en las pulseras, pues igual, pintamos así un poco alrededor de las pulseras. En la zona que está más cercana al neón y le ponemos un poco más de intensidad,
¿vale? Y en la zona más lejana al neón le ponemos menos. Por ejemplo, aquí en la palma de la mano sí que puede estar un poco iluminada, pero no tanto como los dedos que están directamente en contacto con la gafa. Esto tomaros vuestro tiempo, que lo estoy haciendo ahora un poquito rápido para no hacer el tutorial muy largo, pero bueno, os tomáis vuestro tiempo y os va a quedar mejor. Cuando ya tengamos la base, voy a alejarme, cuando ya tengamos esta base, ¿veis? El antes y el después, vamos a crear ahora otra capa. Esta capa base, como veis, está en modo normal. Ahora vamos a crear otra capa, pero esta, en este caso, vamos a ponerla en modo de fusión sobre exponer color, que esto lo que hace es que el color que yo estoy utilizando, en este caso este verde turquesa, me lo va a poner más iluminado. Y vamos a renombrar esto a brillos, por ejemplo. Y aquí sí que ya vamos a incidir un poco más en esas zonas. Además, al pintar sobre la capa de abajo, que es la de luces y reflejos, se va a notar todavía más el efecto de sobreexponer color. Así que sigo con el mismo pincel, lo que pasa es que ahora lo hago más pequeñito para ya definir un poco mejor las zonas en las que quiero que se note el efecto, ¿vale? Bueno, yo como estoy con la tableta le puedo poner el flujo al 100% porque lo controlo con la tableta, ¿vale? Pintáis así por ahí, por esas zonas. Ya la propia imagen, siempre os lo digo, os indica un poco qué zonas están iluminadas y qué zonas no. Aquí, por ejemplo, en el labio vemos que esta zona de aquí está más iluminada que el resto, entonces es ahí sobre la zona que vamos a pintar, ¿vale? Esta parte a lo mejor sí que os la paso a cámara rápida para hacerla un poquito con más calma y que no se os haga el vídeo muy largo, pero como veis es tan sencillo como pararse un poquito e ir pintando sobre las zonas que están ya más en contacto directo con las zonas resplandecientes, ¿veis? Bueno, pues como podéis ver, ya lo tendría, este sería el antes y este sería el después. He incidido un poco más en aquellas zonas más cercanas a los neones, también le he dibujado con un poquito menos de intensidad zonas más alejadas, como puede ser pues esta zona de aquí de la clavícula, un poquito aquí en el mentón, las palmas de las manos, en fin, vais viendo un poco cómo va quedando. Vamos a añadir ahora una tercera capa, esta vamos a renombrarla a brillos 2. Y en brillos 2 vamos a hacer lo mismo, pero ya centrándonos más en iluminaciones más específicas, ¿vale? Definir un poco mejor las iluminaciones. Y podéis cambiar un poco el tono este por uno así más brillantito o utilizad el mismo. Y el modo de fusión pues vais probando, ¿vale? Yo creo que en el original utilicé, en el que os enseñé al principio, utilicé luz intensa, pero podéis probar otros modos de fusión. Por ejemplo, si lo ponéis en modo trama se va a notar mucho más. Podéis trabajar nuevamente con sobreexponer color. Vais probando. Yo voy a probar luz intensa, a ver qué tal me va. Y como digo, nos vamos a centrar ya en iluminaciones más específicas, como por ejemplo aquí la puntita de la nariz. No sé si veis que se ve muy sutil. Si yo le cambio el modo de fusión se ve más. De hecho creo que se lo voy a cambiar. Voy a probar sobreexponer color. Y ahí pues le vais intensificando más ciertas zonas. ¿Vale? Como podéis ver. Como veis son 4 pinceladitas. Y entonces este sería el antes y este sería el después. Vosotros lo hacéis con más calma, os va a quedar mucho mejor. Pues estas 3 capas las seleccionamos con ayuda de la tecla Shift y con Control G. Las metemos en un grupo y a esto vamos a llamarle brillos. Entonces ya tendríamos nuestro efecto neón. Como podéis ver, primero hemos oscurecido la imagen, luego le hemos añadido los objetos que queremos aplicar con el efecto neón y luego le hemos añadido esos resplandores, esos brillos, para justificar el resplandor de los neones. Ahora, para que esto nos quede un poquito mejor, vamos a añadir algunas capas de ajuste. Entonces, en mi caso, voy a añadir una capa de ajuste de filtro de fotografía, que en mi caso va a ser el filtro submarino porque me pega con el color de mi neón, pero vosotros podéis cambiarlo dependiendo del color de vuestro neón. Y voy a subirle un poquito la densidad, voy a ponerlo en 33, venga. Y voy a añadirle también una capa de curvas, que en mi caso lo que voy a hacer aquí es
darle contraste. Entonces voy a bajar la curva aquí en las sombras, vamos a subirla aquí en las luces. También podéis probar alguno de estos ajustes a medida, por ejemplo los de contraste, contraste lineal, contraste medio. De contraste medio me gusta, así que la voy a aprovechar. Le bajo un poquito más por aquí y le subo un poquito más por aquí. Y también podéis trabajar con curvas de color, ¿vale? En este caso no lo voy a hacer, pero luego en el otro ejemplo que os enseñé sí que lo hice, así que os lo mostraré. Aquí lo único que voy a hacer es que en la máscara de capa de la curva, en esta parte central, que es donde están los neones, con el pincel en color negro, vamos a pintar en esta zona de aquí de la chica, porque lo único que quiero oscurecer es, digamos, todos los alrededores. ¿Veis? El antes y el después, pero la zona central no la quiero oscurecer porque es donde están las luces. Vamos a añadir una capa extra y en esta capa yo voy a llamarla focos. Esto es opcional, pero en este caso creo que le queda bien. Y con este mismo color verde que estábamos utilizando, vamos a hacer unos focos, por ejemplo aquí, en la zona de la cara, un foco. Y en la zona de las pulseras, esto lo podemos incluso achatar el pincel un poco. Y vamos a hacer aquí otro foco y otro foco. Y estos tres foquitos los vamos a poner en modo fusión, en mi caso trama, pero podéis trabajarlo con otros modos de fusión que queden bien en vuestras imágenes. Esto es como nos queda. Vamos a hacer doble clic en la capa de focos para aplicarle una fusión avanzada, ¿vale? Porque en esta zona de aquí queda un poco cutre. Entonces lo que vamos a hacer es, pulsando la tecla Alt, vamos a mover aquí este regulador de luces. De esta manera va a haber que forzarlo un poco. Vamos a tener que forzarlo un poco así, es decir, llevarlo mucho hacia la izquierda. Y si veis el antes y el después, queda bastante mejor porque está mejor fusionada con las sombras de la fotografía. Y así es como nos quedaría el antes y el después. Estas tres capitas podéis meterlas también en un grupo. Las seleccionáis con ayuda de la tecla Shift, Control G. Y esto lo vamos a renombrar a ajustes. Y en principio nuestro efecto neón ya estaría realizado. Veis la original y veis cómo nos ha quedado. Pero si queréis darle todavía un toque más, si tenéis el filtro de cámara RAW, pues lo que vamos a hacer es crear una capa, venir aquí a imagen, a aplicar imagen, y tal como nos sale le damos en OK. Y esto lo renombramos a RAW o RAW. Y si tenéis el filtro de cámara RAW va a quedar súper bien. Lo que vamos a hacer, venimos a filtro, filtro de cámara RAW, y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, mirad, vamos a venirnos aquí a la temperatura y lo que vamos a hacer es, dependiendo del color de vuestro neón, irnos hacia los fríos o hacia los cálidos. En mi caso voy a ir hacia los fríos. Y el matiz igual, dependiendo del color de vuestro neón. En mi caso, si me voy hacia los magentas, pues me da un neón más azulado, y si no, un neón más verdoso. Voy a darle un neón un poquito más azulado. Luego aquí, en exposición, si veis que vuestra imagen todavía tiene mucha luz, le podéis bajar la exposición un poquillo. Las iluminaciones igual, podéis darle más iluminación, que como veis esto lo que hace es que me pone los neones más resplandecientes, más fluorescentes. Después, por ejemplo, venimos ahora a esta otra pestaña, que es la curva de tonos, y aquí podemos trabajar también la curva de luces y la curva de claros para intensificar un poco los neones, que como veis los pone más fluorescentes. Esto controladlo según como sea vuestra imagen, si queréis que se vea más iluminado o no. Y después aquí en el cuarto icono, que son los ajustes HSL, es donde podemos trabajar cada color por separado. En mi caso voy a centrarme en la pestaña de luminancia, porque esto también nos puede servir para darle fluorescencia a los neones. Como mi neón es en tonos aguamarinas y azules, pues ese es el regulador que voy a tocar. Pero si en vuestro caso el neón es de otro color, pues tocáis el color que os corresponda. Aquí lo que voy a hacer, como veis, es, ¿veis? Se le puede dar fluorescencia a los neones. No le voy a dar mucha, porque creo que ya están bastante fluorescentes. Yo creo que así será suficiente. Vemos un poco el antes y el después, la comparación, y como veis pues le hemos dado un toque extra a nuestro trabajo que creo que queda bastante más llamativo. Cuando ya lo tengáis le dais en aceptar y listo. Este sería nuestro efecto. Le añadís vuestra firma y punto.
Voy a enseñaros en un momentillo el PSD del otro trabajo, de la otra chica que os enseñé al comienzo. Esta de aquí, entonces vamos a ver rápidamente. Como veis son los mismos pasos. Primero hemos oscurecido la imagen con las mismas capas, en este caso. La capa de brillo contraste, forzando los valores, porque en este caso la imagen estaba muy iluminada. Luego la capa de tono saturación, que es la que nos da el tono del resplandor. En este caso me fui a una tonalidad magenta. Y en este caso también le toqué la luminosidad para oscurecer la fotografía porque era muy clara. Y luego con los niveles pues lo mismo, recortamos luces para pues lo mismo, la volvemos más oscura. Con esto ya tendríamos la foto oscura. Luego para los neones, en este caso lo que hice fue añadir este icono que es el like de Instagram. Lo he duplicado y en la copia me he ido a filtro, desenfoque gaussiano, y ya sabéis, le aplicáis un desenfoque gaussiano que produzca este efecto resplandor y ponéis la capa en modo trama para que esté más iluminada. Ya tendríamos el neón colocado. Ahora simplemente es dibujar los brillos de la fotografía. En este caso pues poquita cosa porque no hay mucho contacto directo del neón con la chica. En el otro caso sí que está tocando directamente las gafas o las pulseras, pero en este caso es más una luz que le viene del icono que está en el aire. Entonces bueno, aún así tiene lo que son las luces generales, digamos, la base donde vamos a empezar a dibujar las luces, los brillos, y luego brillo 1 que está, como veis, en sobreexponer color, y brillo 2 que también en este caso está en luz intensa, ¿veis? Después los ajustes en este caso serían estos: un filtro de fotografía que, como os he dicho, podéis utilizar el color que necesite vuestro neón, en mi caso un magenta. Una capa de curvas, que no solo he modificado la curva para darle contraste, sino que me he ido a las curvas RGB. En los rojos le he dado un puntito de tonalidad roja y en los azules igual un puntito para obtener esa tonalidad magenta, como veis en la curva, y en este caso no fue necesario enmascarar nada. Luego un foco que, como veis, también está aplicado en la zona de la cara. El filtro de cámara raw, que la verdad en este caso poca cosa he hecho, no se aprecia casi la diferencia. Y luego he decidido aplicarle un foco extra que también tiene fusión avanzada, ¿vale? Pero en este caso no necesitamos fusionar tanto la luz con la chica porque, como veis, le está dando directamente en toda la jeta, en toda la cara, entonces no necesita mucha fusión avanzada. Y listo, este sería el resultado final. Espero que os haya gustado el tutorial. No olvidéis que podéis compartir vuestro resultado en el grupo de Facebook de PS Tutoriales. Podéis seguirme también por mi página de Facebook de PS Tutoriales, porque ahí es donde os voy compartiendo todas las novedades. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros y activad la campanita para no perderos nuevas notificaciones de nuevos contenidos. Y yo sin más me despido. Hasta un próximo tutorial. Besitos.